Gracias por la invitación al Colegio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Español, doctor Alfonso Álvarez Bravo, para participar en el curso de actualidades de reproducción humana. Yo soy el doctor Oscar Flores y me tocó abordar el módulo 3 con el primer tema correspondiente al fallo de implantación, nuevos conceptos. El tema que estaré tratando el día de hoy es el abordaje de la paciente con fallo de implantación. Un tema sumamente importante ya que el futuro de la reproducción abarcará diferentes investigaciones con respecto a este tópico y muchos de los desarrollos tecnológicos y pruebas que se implementan día con día estarán enfocadas a que esta patología y a que este diagnóstico sea cada vez mejor abordado para reducir la incidencia de este escenario que definitivamente tiene un impacto muy importante en todas nuestras pacientes. A manera de introducción, las terapias de reproducción de alta complejidad suelen ser el único escenario para muchas de las parejas que acuden a clínicas de fertilidad para lograr conseguir el sueño de ser padres. Sin embargo, no todos ellos llegan a conseguirlo. A pesar de los avances que hay en tecnología y a pesar de los avances que se han tenido en elaboración de pruebas diagnósticas y tratamientos, un gran porcentaje de estos pacientes no logra conseguir su sueño. El fracaso de implantación o fallo de implantación repetitivo es uno de los escenarios que con mayor frecuencia pone a prueba al médico experto en esta área. El problema de este tipo de escenario es que si no se aborda correctamente, se encasilla de igual forma a los pacientes en fallos de tratamientos de fertilización in vitro de origen inexplicable. Y el resultado de esto, de hacer esta práctica, es el poco desarrollo y avance serio, significativo para el manejo de esta entidad. La consecuencia entonces son poner en práctica de manera deficiente el uso de pruebas de laboratorio que definitivamente caen en un sobreuso sin estar verdaderamente justificadas. También esto ayuda o fomenta que las pacientes pierdan mayor tiempo en lograr el objetivo que se desea tener. La definición general aceptada por Seghers-Hochschild en el 2017 es la siguiente. Después de una transferencia de un embrión de buena calidad, la ausencia del saco gestacional en una ecografía subsecuente define la fallo-implantación. Sin embargo, a pesar de que se puede entender el concepto, no es del todo correcta. La falla-implantación no se debería de diagnosticar hasta una ausencia de un saco gestacional, sino en el momento en el que no se tiene una prueba positiva de embarazo en sangre o en orina. La falta de consistencia, por ende, de la definición conlleva a que desde el inicio no se aborde de manera adecuada esta entidad. El error está en no tomar todos los factores importantes que deberían de ser tomados en cuenta de manera personalizada en cada una de nuestras parejas que acuden a consulta, dentro de los cuales están el tipo de embriones que se están transfiriendo en la actualidad. Sabemos que no todas las clínicas transfieren embriones en estado de blastocisto. ¿Cuántos embriones se están transfiriendo? Sabemos que la tendencia actual es la transferencia de embrión único. Si los embriones están teniendo estudio genético o no al momento de la transferencia y si estos tuvieron una adecuada evaluación morfológica, ya sea cual sea la estadificación que se utilice, si se utilizó la eclosión asistida por láser para el embrión, entre muchos otros factores. El problema es que esta patología es recurrente. Este diagnóstico es recurrente y el tema es que es recurrente porque no se le ha dado un buen abordaje y de esa forma se van englobando más pacientes en esta entidad sin necesidad de estar con este diagnóstico. La dificultad que propone este escenario o esta patología es que no existe evidencia suficiente que también pueda ayudarnos a nosotros como expertos en el tema a poder discernir en cuándo está presente y cuándo no está presente. Sin embargo, la base de todo esto es personalizar todos los casos. Cada paciente, cada pareja deberá de abordarse de manera individualizada y el desafío entonces verdaderamente con esta entidad es
conocer la posibilidad acumulativa de tasas de éxito en las siguientes transferencias. Si nosotros podemos conocer eso, podremos saber entonces cuándo tener que actuar en consecuencia y cuál es el camino que deberíamos de seguir. El inicio siempre debe estar bien sustentado a través de un adecuado historial clínico, mediante una buena historia clínica, una buena exploración física, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer poder realizar una ecografía 2D adecuadamente, conocer los parámetros, medidas del endometrio, apariencia, ver si no hay ninguna otra patología que esté concomitante desde el aspecto de vista anatómico, mediante esta evaluación ecográfica, y la evaluación hormonal en cuanto a la reserva ovárica, función tiroidea, metabólica. En el varón debe acompañarse de una evaluación seminal de cajón, como siempre se debe de hacer desde el inicio de la primera consulta. Como había mencionado, la clave está entonces en determinar la posibilidad de éxito que va a tener la pareja en los intentos subsecuentes. Y entonces deberíamos de dividir a los grupos de pacientes en dos rubros. El primero de ellos, las pacientes que tienen una posibilidad adecuada en su segunda transferencia. Y estos pacientes deberían entonces de llegar a hacer la siguiente transferencia pensando que la tasa de éxito será razonable. Sin embargo, está el otro grupo donde la tasa de éxito en un siguiente intento no pareciera ser la mejor. Y es en este grupo donde deberíamos de hacer algún otro, echar mano de alguno de los otros estudios o herramientas médicas que se pueden tener con las que contamos hoy en día previas a la siguiente transferencia. La clave de esto, como había mencionado, está en saber cuándo poder actuar. Y hay dos factores muy importantes. Saber qué modelo estadístico clínico validado podríamos llegar a utilizar para que pueda repercutir de una manera positiva en cuanto a la detección de los pacientes que requieren de hacer otros estudios, y cuál es la tasa o el umbral en donde nosotros deberíamos de actuar. Y a continuación explicaré un poco más sobre esto. Es muy importante tomar en cuenta los factores que generan un impacto directo en las tasas de éxito en tratamientos de fertilidad. Sin duda alguna, el más importante, como todos lo sabemos, el factor edad, acompañado de niveles hormonales alterados, alguna alteración anatómica, condiciones subyacentes que podrían estar presentes en la paciente, desde aspectos crónico-degenerativos o algún otro tipo de patologías de tipo inmunológico, que podrían estar mermando las tasas de éxito de las pacientes, así como también factores embrionarios como la velocidad de segmentación, de blastulación, fragmentación de los mismos, factores masculinos derivados también del estilo de vida del paciente, la calidad espermática, si tiene una alta fragmentación del DNA espermático o no, y factores externos que también son muy importantes y pocas veces se habla de ellos, en donde, por poner un ejemplo, en la Unión Europea, donde no se permite realizar estudios genéticos embrionarios, eso de antemano traduce la imposibilidad de saber la información genética de embriones, sabiendo que una de las principales causas de abortos y de pérdidas gestacionales tempranas son las mismas alteraciones genéticas embrionarias. Sabiendo esto, todos estos factores de riesgo deberían de ser tomados en cuenta para poder generar un modelo estadísticamente útil para tratamientos médicos enfocados en tratar abordar esta entidad de una mejor forma. Hay muchos modelos, sin embargo, ninguno de ellos es perfecto. Dentro de los dos más utilizados, contamos con el modelo Dillon, publicado en el 2016 por Dillon, en donde se toman en cuenta edad, índice de masa corporal, cuánto tiempo la paciente o la pareja tiene de infertilidad, si tiene el antecedente de algún nacimiento previo, si ha tenido algún aborto, entre otros factores. Y como segunda herramienta se cuenta con IVF Predict. Esta fórmula, que aún se encuentra en validación, permite además poder agregar si los óvulos utilizados en este tipo de tratamientos fueron óvulos propios o fueron óvulos de donante. Este tipo de herramientas ayudan
a abordar las cosas de una mejor forma, sin embargo, no son perfectas. Y estos modelos solamente nos dan una idea de lo que pudiera suceder. Establecer un umbral basado en estos modelos estadísticos nos permitirá saber la tasa de éxito en los siguientes, o predecir la tasa de éxito en las siguientes transferencias. Definir el umbral no solamente tiene importancia por eso, sino que permitirá al clínico saber si es solamente mala suerte lo que ha sucedido en la transferencia previa o si es necesario echar mano de las otras herramientas médicas para poder realizar este procedimiento. El umbral definido por la ESRE en el 2022, utilizando los modelos estadísticos previamente mencionados en conjunto con esta fórmula que en un momento explicaré, fue del 60%. En otras palabras, si la tasa de no éxito o de fallo en la siguiente transferencia es mayor o igual al 60%, la paciente no debería ser transferida y entonces debería ser sometida nuevamente a estudios para poder detectar cuál pudiera ser la causa del fallo del mismo. Este umbral es obtenido a través de una fórmula conocida como posibilidad de implantación, en donde 1 se le resta la tasa de recién nacido vivo por 1.6, utilizando los modelos estadísticos previamente mencionados. Pareciera muy sencillo, sin embargo, como fue previamente mencionado, ninguno de estos modelos estadísticos es perfecto, ya que ninguno toma en consideración todos los factores necesarios para poder tener la credibilidad o la confianza en un 100%. Y algo muy importante, este umbral puede ser establecido por cada uno de los centros de fertilidad dependiendo del tipo de población con la cual cuente. Es muy importante saber que los umbrales tendrán puestos por cada centro de fertilidad, tendrán una implicación directa en el número y proporción de pacientes que serán diagnosticados con esta entidad y que tendrán que estar realizando estas pruebas adyuvantes. Conociendo esta información, tenemos entonces frente a nosotros esta tabla, a manera de ejemplo. Dividiendo esta tabla en la mitad superior, tenemos la información dividida por grupos de edad relacionada con embriones sin estudio genético. Pacientes menores de 34 años de edad deberían de ser intervenidas médicamente con alguno de estos exámenes adyuvantes después de una tercera transferencia, porque hasta entonces se supera el umbral del 60%. Pacientes de 35 a 39 años sin estudio genético embrionario después de una cuarta transferencia. Pacientes de más de 40 años después de una sexta transferencia. Sin embargo, si los embriones que están siendo transferidos son embriones genéticamente analizados, personas menores de 35 años deberían ser intervenidas después de una primera transferencia. En otras palabras, si la primera transferencia no fue exitosa, antes de transferirla nuevamente, debería de hacerse un reanálisis de todos los factores con los cuales cuenta la paciente y poder echar mano del tipo de estudio más indicado para esta paciente. De 35 a 40 años, de igual forma, se interviene después de la primera transferencia no exitosa y después de los 40 años de edad, después de la segunda transferencia no exitosa. ESRE, entonces, en sus recomendaciones de buena práctica clínica en el año pasado, que serán publicadas en este año o a principios del siguiente año, a manera indicada de señalización como un semáforo, nos menciona qué es lo que deberíamos de hacer y cómo deberíamos de abordar este tipo de escenarios. Empezando con el estilo de vida en verde, el tabaquismo, la obesidad, el alcohol y la cafeína están directamente relacionadas con las tasas de éxito. Esto descrito por Kornstein en el 2016 en su trabajo de cómo el estilo de vida impacta en los resultados de tratamientos de reproducción asistida, en donde nos informó que el tabaquismo, si dividíamos a los pacientes en dos grupos, personas que fuman menos de 10 cigarrillos al día y los que fuman más de 10 cigarrillos al día, tenían una tasa de recién nacido vivo menor en un 15%, si eran pertenecientes al segundo grupo. Si los pacientes consumían más de 4 bebidas alcohólicas a la semana, también tenían una tasa de recién nacido menor en un 7%, al igual que si consumían 50 gramos de cafeína al día. Y la obesidad recobra un
suma importancia en este tema, ya que la obesidad se ha visto descrita en algunos estudios con Turbol-Bornstein, en donde la ventana de implantación también se puede ver interrumpida, puede moverse mes con mes, totalmente relacionada al índice de masa corporal y a los niveles de colesterol en sangre. Esto es especialmente cierto para los pacientes que pertenecen al grado 2, grado 3 de obesidad, independientemente de todos los demás factores que puedan ser alterados por la obesidad, hablando de la calidad ovocitaria, espermática, embrionaria y demás. Otro señalamiento en verde es el endometrio, tanto el grosor como el aspecto. Si bien sabemos que el grosor endometrial mínimo ideal debería ser de 7 milímetros, no todos los pacientes llegan a cumplir con este requerimiento, o no todos los pacientes tienen una imagen trilaminar o un aspecto trilaminar del mismo. Sin embargo, esto no debería ser tomado a la ligera. Estos pacientes, antes de avanzar a una segunda transferencia embrionaria, nos es recomendado que sean nuevamente analizados los protocolos de preparación endometrial para saber si podemos hacer alguna mejora en la administración de estradiol o la vía de administración de los medicamentos para poder alcanzar este tipo de características. También derivado de estas características, es necesario y se sugiere que las pacientes se realicen, como lo sugirió el estudio Trophy, histeroscopías previas a una transferencia para poder evaluar de una mejor forma la cavidad endometrial. El aspecto trilaminar y el grosor endometrial en pacientes que no se han sido alcanzados ha dado pie a nuevos tipos de tratamiento que serán tocados seguramente en alguna en la plática que me sigue, a través de infusiones de fosfolípidos dentro de la cavidad endometrial o de plasma rico en plaquetas para poder aumentar la receptividad endometrial. En amarillo tenemos los siguientes aspectos a considerar que deberían de ser tomados en cuenta por el experto en fertilidad. La presencia de vitamina D. Sabemos que las concentraciones elevadas de vitamina D en el líquido folicular se asocian con una mejor calidad ovocitaria y por ende con una mayor tasa de blastulación y mejores tasas de recién nacido vivo. La monitorización de la vitamina D debería ser algo que debería ser práctica frecuente antes de hacer transferencias embrionarias. Las alteraciones anatómicas pasan muchas veces desapercibidas, ya que los pacientes no son sometidos a estudios adecuados. Dentro de los estudios sugeridos por el Comité de Expertos de ESHRE, sugieren la ultrasonografía en tercera dimensión o la histeroscopía en todos los pacientes que hayan tenido alguna falla de implantación previa o alguna transferencia negativa. Es muy importante mencionar que hasta en un 85% de los pacientes en este grupo de trabajo que fueron analizados con resultados negativos posteriores a una transferencia presentaron adherencias laxas, persistencia de pólipos y endometritis que fue diagnosticada por la misma histeroscopía y que había sido desapercibida en transferencias previas. Es por esto que no debe ser algo a lo que no se le preste atención. En cuanto al funcionamiento tiroideo y a los niveles de progesterona, la función tiroidea no solamente debería ser evaluada de forma superficial, pacientes que no han tenido éxito después de una transferencia embrionaria deberían ser analizados con mayor profundidad y solicitar anticuerpos antitiroideos para saber si no existe la presencia de alguna patología de origen inmunológico que podría estar directamente relacionada con la implantación de ciertos embriones. Los niveles de progesterona son sumamente importantes en la suplementación de la segunda parte de una preparación endometrial. Los niveles de progesterona deberían de ser monitorizados constantemente, más ahora que en el mercado ya existen diferentes presentaciones de progesterona y la biodisponibilidad y la bioabsorción de cada paciente es de manera diferente. No podemos dar por hecho que el medicamento que le va a servir a una paciente le servirá a la otra y por eso deberíamos de estar al pendientes de alcanzar niveles óptimos durante todo el proceso de la paciente. El estudio genético de la pareja a través de cariotipos es de suma importancia. Conociendo y sabiendo que la principal causa de pérdidas
gestacionales tempranas son de origen genético y en pacientes que no han logrado un embarazo posterior a una transferencia de un embrión de buena calidad, esto siempre debería venir a nuestra mente. El estudio del cariotipo nos podría dar más información y en pacientes que tuvieran alguna alteración deberían de seguir a un asesoramiento genético y posteriormente realizar un estudio genético preimplantación embrionario previo siquiera a hacer algún otro intento de transferencia embrionaria. Y en cuanto a la endometritis crónica, si bien no hay consensos bien establecidos internacionales para poder definirla, en algunos trabajos se menciona que la presencia de una célula plasmática por campo de alta resolución es más que suficiente para hacer el diagnóstico de la misma y en otros más de 5 células plasmáticas, la endometritis crónica tiene una relación directamente proporcional con la tasa de implantación. El tratamiento con doxiciclina se ha visto que es el gold standard y se ha relacionado con tasas de recién nacido vivo de manera positiva comparados con pacientes que no han sido tratadas para lo mismo. Por último, los estudios que no se sugiere de rutina por el consenso de expertos de buena práctica clínica de ESHRE son los siguientes. Las pruebas de receptividad endometrial, si bien son muy importantes y si bien han generado mucho auge en el mundo de la reproducción, es importante saber que en el proceso de la implantación hay un sin fin de factores que podrían estar implicados en que un embrión se implante de forma adecuada. Y sería muy aventurado pensar que en un solo test o en una sola prueba podríamos tener la respuesta para que en el siguiente intento la paciente pueda tener éxito. El perfil de la microbiota también es una zona de oportunidad muy importante, ya que la disbiosis vaginal podría estar completamente relacionada también con la implantación embrionaria. Sin embargo, en estudios recientes publicados en el 2021 por Ichiyama, demuestra que la disbiosis vaginal no es un reflejo de la disbiosis endometrial. Y es por eso que en particular, estas dos áreas en el futuro cercano tendrían que tener un mayor análisis o mayor profundidad para conocer a ciencia cierta y con seriedad el impacto que estarían generando en la implantación embrionaria. En cuanto al screening y análisis para las trombofilias, 95% de los expertos en fertilidad en la Unión Europea consideran que debería ser analizada. Sin embargo, no deberían de ser analizados todos los factores asociados a coagulación. Dentro de los más importantes, el factor 5 de la coagulación, antitrombina 3 y algunos polimorfismos podrían estar asociados a este tipo de problemas. Sin embargo, tampoco hay información que sustente que de rutina todos los pacientes deberían de ser analizados para estas pruebas, siquiera antes de haber realizado las pruebas en señalítica verde o amarilla previamente mencionadas en otras diapositivas. Sin duda alguna, el futuro de la implantación estaría enfocada entonces en el resto de las siguientes pruebas, en el aspecto inmunológico. Las pruebas de Natural Killer y su presencia en el útero y a nivel periférico, el antígeno leucocitario humano tipo C en la presencia del tropoblasto y el DNA mitocondrial tanto en el endometrio como en los embriones. En cuanto a la primera prueba mencionada, las pruebas de Natural Killer, se ha visto que la presencia de estas células pertenecen a la interfaz materno-fetal y sin duda alguna son inmunomoduladores que están en directa asociación con el momento de la implantación embrionaria. En estudios recientes se ha podido observar que un aumento en la concentración de estas células podría tener un impacto negativo en la implantación del embrión. Sin embargo, tampoco existe un consenso de que pueda definir cuál es la concentración ideal de este tipo de células. Por eso el área de oportunidad de investigación de estas células será uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta. El antígeno leucocitario humano tipo C es mencionado como uno de los factores más importantes en la implantación tardía de un embrión en el momento de invadir las arterias espirales. Sin embargo, el antígeno leucocitario humano
no se encuentra presente en el blastocisto ni en las etapas tempranas del trofoblasto en la invasión. Es por eso que la implicación de este antígeno cobrará mayor importancia en estadios posteriores. Y el DNA mitocondrial, tanto embrionario como de las células endometriales, sin duda alguna genera mucha expectativa, ya que la expresión de esta información genética al momento de ser analizada seguramente tendrá que ver con el buen progreso de una implantación embrionaria. La fragmentación del DNA espermático y del FISH son pruebas que, si bien son útiles en fertilidad, están muy relacionadas con disminución o en la tasa de fecundación, menor cantidad de blastocistos o embriones obtenidos después de ciclos. Es una prueba que se ha visto más asociada a pérdida gestacional recurrente más que a fallo de implantación. Y es por esto que muchas de estas pruebas ponen se superponen y no permiten la adecuada definición entre fallo de implantación, pérdida gestacional recurrente, etc. Es por eso que hay que individualizar a cada uno de los pacientes para poder saber cuál de todas estas pruebas son las que vamos a hacer. Lo que recomiendan los expertos es: no podríamos utilizar pruebas en señalítica roja si nosotros no hemos revalorado los estilos de vida, la apariencia del endometrio, su grosor y la utilización o el replanteamiento de las concentraciones tanto de vitamina D, niveles de progesterona, hormonas tiroideas, el análisis genético, el cariotipo de los pacientes, el diagnóstico de endometritis crónica, o corroborar que anatómicamente los pacientes no cuentan con ninguna alteración que pudiera estar afectando la implantación embrionaria. Como conclusiones, la necesidad de investigar las causas del fallo de implantación va a ser una de las principales líneas de investigación en el futuro próximo. Es poco probable que el advenimiento o las nuevas herramientas empíricas puedan suponer que serán útiles para todos los pacientes. La individualización entonces de cada uno de los casos permitirá echar mano de la herramienta más adecuada para poder entonces llegar a buen puerto y que los pacientes tengan una mejor tasa de éxito en sus siguientes intentos. No me queda más que agradecer nuevamente y quedo a sus órdenes.